felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer. Y sígueme. Ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. He vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, levántate. Ven, a mí te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Amén, muy buenos días, que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, gracias por estar en sintonía, por estar en contacto de este mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar, como dice la alabanza, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa es una palabra que se nos debe quedar en la mente, vida eterna. Pero ¿qué debo hacer para heredar esa vida eterna? En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hablamos que el Señor va a regresar en gloria y majestad desde los cielos, donde Él había venido para buscar y reconciliar lo que se había perdido, ¿verdad? Esa relación íntima entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Aquella relación que Adán y Eva desaprovecharon, ¿verdad? Que dejaron correr y perdieron por desobedecer a Dios. Bueno, entonces yo quiero que hoy a través de este mensaje entendamos verdaderamente qué es la vida eterna y cómo puedo yo heredar verdaderamente esa vida eterna para pasar la eternidad con Dios. Porque podemos pensar y decir, bueno, la vida eterna es simplemente, yo voy a pasar la eternidad con Dios en los cielos. Quizás tal y como la estoy pasando aquí en la tierra, simplemente que ahora la diferencia es que voy a estar al lado de Dios. Y nada más, y no hay nada más que hacer, y quizás allá voy a estar sentado en las nubes, tocando el arpa, y no sé. Pero realmente, ¿qué dice la Escritura acerca de la verdadera vida eterna? De esa vida eterna que voy a pasar, como dije, con Dios en la eternidad. Quiero que veamos Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 del verso 17 en adelante. Y dice así la Escritura que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús,
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios y Padre, te agradecemos por tu bendita, infalible palabra, Señor. Por esa palabra que es tu revelación eterna, que es nuestro alimento espiritual hoy domingo, día del Señor, en que, Señor, hoy venimos delante de ti para alabarte, para entregarte nuestro corazón, para entregarte nuestra alma, nuestra sinceridad y agradecerte por lo bueno y maravilloso que has sido para con nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, hasta el día de hoy nos has permitido, Señor, levantarnos, abrir nuestros ojos y poder hoy correr a tus pies, Señor, y darte la gloria y la honra por quien tú eres. Oramos, Señor, que vengamos con corazones sinceros, contritos y humillados delante de ti, sabiendo que la vida procede de ti, Señor, y no de los hombres, y no de un mono, Señor, sino de tu palabra, procede de tu poder. Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre vuestro corazón para que podamos hacer tu voluntad. Gracias te damos, Padre. Bendice a cada persona en todo lugar, a cada familia. Bendice a cada hijo tuyo. Bendice a aquellos que tú has de traer a tus pies. En el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Como dije y dice la Escritura, Maestro bueno, ¿qué haré? Dice, para heredar la vida eterna. ¿Te has puesto a pensar en algún momento qué es la vida eterna? ¿Cómo será la vida eterna después de pasar de esta tierra a vida, como dice la Escritura? El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde realmente comienza la vida? ¿Después de que yo muera y vaya al cielo? Bueno, la Escritura dice que al salir Él, Jesús siempre hizo la tarea de predicar el evangelio, el arrepentimiento y la fe. Jesús trajo una visión desde que vino de los cielos. No fue simplemente imponer manos, sanar, bendecir con los panes y peces lo necesario, levantar a los muertos. No, Él vino con una finalidad, y esa finalidad fue predicar el evangelio constantemente. Ese fue el ministerio de 3 años del Señor Jesucristo. Ahora el Señor dice que al salir Él para seguir su camino, vino un hombre principal, un hombre, dice la Escritura, rico, e hincando la rodilla delante de Él. Mire, este hombre vino con reverencia, vino con humildad delante de Jesús, delante del Maestro. Y esto nos enseña en muchos pasajes de las Escrituras que el único delante del cual debemos postrarnos y adorar es a Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz. Todo lo que hagamos es para su gloria, y nuestra vida debe de ser para su honra y para la gloria de Él, porque al final de cuentas Él es Dios y nosotros solamente somos hechuras de sus manos. Nosotros somos hombres terrenales, somos carne, somos pecadores y no merecemos que nadie se postre delante de nosotros para adorarnos, ni como santo, ni como santidad, ni como nada, porque nosotros somos vil y despreciables, simplemente que el Señor vino a buscar y a salvar para que tengas una relación juntamente con Él. Así que todo aquel que se postra delante de un hombre para adorarlo, para pedirle, para clamarle, o delante de una hechura de hombres como una imagen, dice la Biblia que ese hombre está condenado, separado de Dios, porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Este hombre vino corriendo y doblando la rodilla en humildad delante del Señor. Le dijo, le preguntó, le hizo una pregunta. Y es la pregunta que debemos estarnos haciendo. Maestro bueno, ¿qué haré? Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Este hombre no está pensando en la vida terrenal en ese momento, no está pensando, bueno, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida en esta tierra? No, la vida eterna, después de la muerte. Después de la muerte, es lo que él está pensando ahora. Después de la muerte, Señor, ¿yo qué debo hacer para heredar esa vida eterna? Jesús, quien es tan sabio, ¿verdad? Y conoce los corazones, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Y cuando nosotros nos vamos a las escrituras en Romanos capítulo 3, del verso 10 en adelante, dice que no hay bueno ni aún uno. ¿Por qué? Porque antes de que Dios te viniese a buscar y te viniese a reconciliar con Él y te viniese a dar una vida eterna, dice que no había ni uno bueno, no había quien buscara a Dios. Que nuestros corazones estaban cada cual por su propio camino. Es más, Isaías 53 lo recalca constantemente. Cada cual se apartó por su propio camino como ovejas sin pastor. Entonces Romanos 3 claramente dice la escritura, y lo podemos buscar ahí en nuestras Biblias para que no digamos, bueno, está inventando, ¿verdad? Es un rollo lo que está diciendo. No, la escritura lo dice, y ahí tu palabra, la versión que tengas, latinoamericana, popular, América, cualquier versión claramente te lo explica. Yo no tengo problemas con las versiones. Es la palabra de Dios. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, dice el maestro. Y Jesús se lo dijo a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay uno, Dios, uno, unigénito, Dios. Ni aún uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuándo buscabas a Dios antes de que Él te buscara? Antes de que Dios me viniese a buscar, era yo religioso, yo creí, tenía una fe errónea, hasta que el Señor me encontró y me hizo entender su palabra, y ahora yo lo busco con todo mi corazón a través de las Escrituras. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. Aún dice el Señor que nuestras mejores obras, en Isaías 64:6, aún nuestras mejores obras, lo mejor que tú te sientas delante de Dios, dice que son como trapos de inmundicia. Son suciedad para el Señor, mientras no tengamos una relación íntima con Él exclusivamente. No con algo fuera de la voluntad de Dios, no, con Él nada más. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega a la vida eterna, a conocer al Padre cara a cara, si no es por ese camino. Si tú estás buscando por el camino de María, si estás buscando por el camino de una imagen, si estás buscando por el camino de un santo, como tú lo llamas, de un pastor, de un diácono, déjame decirte que estás totalmente perdido. Si no es a través del camino de Cristo. Y no importa qué denominación vayas, así sea bautista, así sea pentecostés, así sea asamblea, así sea de la que sea. Si no es Cristo el camino que te están predicando, que te están enseñando, déjame decirte que estás muerto. Porque el camino verdadero se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no hay otro camino. Porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Hechos 4:12 dice claramente, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios, puesto que Él fue el Cordero de Dios, que fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Déjame decirte, no fuiste tú, ni fui yo, ni fue María, la madre de Jesús, la que fue al monte Calvario para morir por nuestros pecados, fue Jesucristo. Porque Él era la promesa de Dios para redención de nuestros pecados, para poder tener intimidad con Él y poder entrar al trono de la gracia, como vimos en Hebreos capítulo 10, verso 18 en adelante. Él fue el que pagó por nosotros. Así que no había ninguno bueno, y el Jesús se lo dijo a él, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Y era cierto, porque el hombre
Mientras Dios no vino a buscarlo a través de Jesucristo, no podía buscar a Dios. Era enemistad contra Dios. Y ahora dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cómo estaba nuestro interior? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. Hasta que Cristo vino a nuestras vidas para darnos esa paz y esa intimidad y esa relación con Dios. Entonces este hombre viene con una pregunta. Maestro, bueno, ¿qué haré yo para heredar después de la muerte la vida eterna? Y Jesús claramente dice, pues ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Y Dios es tan bueno que 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por ti, por mí, lo hizo pecado en la cruz del Calvario. Él se manchó, Él cargó por nosotros nuestras iniquidades, dice Isaías 53:7. Él cargó en Él nuestro pecado, nuestras enfermedades, todas las iniquidades, con tal de que tú y yo tuviésemos una relación con Él y fuésemos justos delante del Padre. Amén. ¿Lo crees por fe? Bueno, la Escritura lo dice. Él cargó con mis pecados. Y por eso ahora podemos venir a Él más blancos, dice, que la nieve. Salmo 51. Entonces, Jesús le dice, bueno, pues, ninguno es bueno sino solo Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué haré? Dice, para heredar la vida eterna. Y Jesús, mirándolo a la cara con amor, con compasión, deseando que este hombre reconociera verdaderamente lo que era la vida eterna. Jesús no le dijo, mira, la vida eterna será allá un mar de cristal, calles de oro, donde, wow, todo será maravilloso y hermoso, donde Apocalipsis 21:4 dice, donde enjugará Dios toda lágrima de ellos y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, ni más tristeza, ni más enfermedad, porque todas esas cosas serán pasajeras y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. ¡Wow! Jesús no le dijo eso. Vamos a ver que Jesús tampoco le dijo a este hombre que quería saber qué era la vida eterna. Pues mira, la vida eterna es un lugar que yo he ido a preparar, un lugar para ti, una habitación en la mansión celestial de mi Padre, para que ahí tú reposes tu cabeza en una almohada de oro. No. Jesús no dijo eso. Jesús fue sincero en lo que él le contesta a este hombre, porque Jesús conoce la necesidad del hombre. Jesús conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Y Jesús le dijo a este hombre, los mandamientos sabes. Miren cómo Jesús se fue a la ley, porque ellos conocían la ley, ellos sabían acerca de la ley de Dios. Los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Y Jesús lo llevó a eso. Los mandamientos sabes. Y dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no desfraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mira qué fácil es confrontar a alguien con su condición espiritual con la ley de Dios. Porque la ley de Dios es un espejo, es el reflejo, dice la Escritura, en el cual nosotros podemos ver a Dios santo y nosotros manchados de pecado. Donde Dios ahora se pone en tu lugar y en mi lugar para mancharse por nosotros, para que ahora Él te pueda justificar y tú poder venir a Él. El Señor está diciendo, entonces los mandamientos sabes. Y Él se fue a Éxodos capítulo 20, y cuando tú lees Éxodos capítulo 20, ahí encuentras los 10 mandamientos donde Dios empieza a confrontarte con tu vida cara a cara. Y tú empiezas a ver los mandamientos y dice el Señor, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Uno es. Uno bueno, uno es Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni lo adorarás, ni te inclinarás delante de ellos, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que te sacó de la esclavitud de Egipto.
Ahí está, claramente. Y empieza los 10 mandamientos y honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no hurtarás, no codiciarás, no... Todo lo que el Señor dice. Y entonces cuando nosotros empezamos a ser confrontados, yo creo que desde el primer mandamiento de las Escrituras nos damos cuenta que fallamos y hemos fallado con Dios. El primer mandamiento es el primero que hemos rompido y es el primero que hemos roto y es el primero que hemos defraudado. Hemos tenido dioses ajenos delante de nosotros. Y no solamente delante, los hemos adorado, nos hemos postrado delante de algo que no tiene vida, que no tiene valor. El Salmo 115 es muy claro y muy interesante. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, pues a tu nombre dad gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Bueno, mi Dios, el verdadero Dios que me ha salvado, ese Dios está en los cielos, de donde esperamos también su venida gloriosa, de los cielos. Mas los dioses de ellos, dice, son oro y plata, hechos por mano, hechos por cinceles y por talla. Tienen boca, tienen garganta, tienen manos, tienen lengua, tienen ojos, tienen pies, tienen todo lo de un cuerpo, lo de un ser humano, porque así un ser humano los ha fabricado, pero no puede caminar, no puede hablar, no puede andar, no puede hacer nada. Igual a ellos son los que lo adoran, dice el Señor. Están muertos. Y esa es la realidad y la condición del hombre sin Cristo. Está muerto, está separado de Dios por la eternidad si no se arrepiente de sus pecados. Es fuerte la escritura, ¿verdad? Pero Dios quiere la adoración y la honra solo para Él, puesto que Él es Dios. Y esta escritura nos debe estar picando el corazón de saber que las cosas que hemos hecho anteriormente no han sido las correctas. Y aún así hay lugares donde lo siguen haciendo, aún teniendo una Biblia, aún teniendo la palabra de Dios, no pueden verlo porque están muertos, están cegados, dice la escritura. Y no pueden entender hasta que Dios no se los revele y en poder abrir los ojos como el apóstol Pablo y decir, qué mal estaba yo, ¿verdad? Pero hasta que Cristo hace una obra, cuando tú y yo se lo permitimos al Señor, que Él abra nuestro corazón y entonces Él poder entrar a reinar como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates. Y cuando íbamos antes a la iglesia, ¿se acuerdan? Hasta recitábamos los 10 mandamientos. Y no robarás, no matarás, y honrará a tu padre y a tu madre. Y nos damos cuenta que todos esos mandamientos los hemos roto. Los hemos defraudado totalmente. Nadie absolutamente ha podido guardarlos. Es más, Romanos capítulo 3 claramente nos dice para lo que es y sirve la escritura. Miren Romanos capítulo 3. Romanos, volvemos a Romanos, el libro de la ley. Dice en el verso 20, ya que por las obras de la ley, ahí está, ningún ser humano, tú eres un ser humano que tiene vida ahorita, si te peñiscas te duele. Bueno, ningún ser humano desde Adán hasta el último que se quede en la tierra, ningún ser humano, y no importa la posición económica que tengas, seas pobre, seas rico, seas mediana clase, no importa, ningún ser humano, ¿sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será que justificado, perdonado, declarado santo delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues yo no sabía que yo estaba erróneo hasta que yo no conocí la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de que Jesús vendría y por los profetas. O sea que los profetas nunca predicaron ni inventaron algo, predicaron lo que las escrituras revelaban desde el principio. La justicia de Dios
el amor de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cómo vendría esa justicia? Por medio de Jesucristo para reconciliación de los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación de Dios a causa del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el pago adquirido por Dios, que era muerte, que es en Cristo Jesús. Porque estamos separados de Dios, pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte la llevó a cabo la justicia de Dios en Jesús, para que tú y yo fuésemos justificados por medio de la ley. O sea que la ley lo que hace es confrontarnos con nuestra condición espiritual. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor lo que Él está haciendo por nosotros. Entonces, los 10 mandamientos le dice el Señor, sabes y conoces. Y este hombre empezó a pensar en él. Bueno, es cierto, los 10 mandamientos. Y miren la respuesta de este hombre a Jesús. Él entonces, respondiendo, le dijo. No se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a él, a Jesús. Maestro, él era un maestro, él era un rabí. Todo esto lo he guardado, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Pues los rabinos y los tiempos y los judíos, desde niño, enseñaban, instruyen a sus hijos en las escrituras. Y esa es una tarea que tenemos todos. Tal y como dice Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño en sus caminos. En los caminos de Dios. Y esa es la tarea más difícil que se nos hace a nosotros los hispanos. Pero para los judíos es algo que constantemente están instruyendo a sus hijos en la Torá, en la palabra de Dios, tal como los musulmanes y todos aquellos erróneos, ¿verdad? Pero los judíos instruían a sus pequeños en la palabra de Dios. Entonces él, meditando en eso, dice, maestro, pues todo esto, lo que tú estás diciendo, lo que dijiste anteriormente, yo lo he guardado, yo lo he hecho. Entonces dice, desde mi juventud. Ponte a pensar, ¿no crees que este hombre hubiese podido ocupar el lugar de Jesús y no hubiera sido necesario que Jesús viniera a morir en la cruz? Pues este hombre ha guardado todo lo que nosotros no hemos podido guardar, todos los mandamientos. Pues ahí estaba, ¿verdad? Para ocuparlo, para ir a la cruz por nuestros pecados. ¿No hubiera sido Jesús? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y Jesús vino a él, y entonces pues Jesús no tenía que estar ahí ni haber dicho, deja que es necesario para que todo esto se cumpla. Pues no había ninguna necesidad. No había ninguna necesidad de hacerlo. Pues este hombre cumplió todo, paso a paso según la ley, tal y como Jesús lo hizo, paso a paso. Y así hay tantas personas, ¿verdad? Ya vemos tantas personas a veces que decimos, yo soy bueno, yo no he robado, yo no soy un asesino como aquel que está en la cárcel, como aquel que hizo esto, como aquel que hizo el otro. Y empezamos a justificarnos delante de Dios. Empezamos a sentirnos buenos y justos y perfectos delante de Dios. Y este hombre lo que está haciendo, pues yo he guardado todo, maestro, tal y como tú lo estás diciendo. Pues qué necesidad hay de todo lo demás. Si tú has guardado toda la ley y eres perfecto y justo delante de tus ojos, pues tú ya tienes ganado el cielo, pero no la vida eterna. Eres como un astronauta que va a ir al cielo, va a ir a la luna, y ahí te puedes quedar, pero sin Cristo, sin la vida eterna. Porque no tienes esa vida eterna. Tristemente no la tenemos sin Cristo. Sí, una relación con Él. Entonces Jesús, ¿verdad? Claramente cuando este hombre viene a Él y pregunta qué haré para dar la vida eterna. Bueno, los 10 mandamientos sabes y conoces. Todo eso he guardado desde mi juventud. Este hombre no lograba entender y asimilar lo que verdaderamente es la vida eterna.
y cómo ganar esa vida eterna. Esa vida eterna hemos visto, según Romanos 3, 20 en adelante, que es únicamente a través del sacrificio de Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas y ponemos nuestra fe y confianza en el que murió en la cruz del Calvario y vivimos por fe, entonces, dice la Escritura, ya tenemos la vida eterna. Pero como decía al principio, la vida eterna no es ir al cielo, no es un mar de cristal y calles de oro, no. La vida eterna no es un lugar en los cielos, una morada eterna. Eso no es la vida eterna. Eso es algo que el Señor ha preparado para los que le aman. Pero Juan 17, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, lo dice claramente. Juan capítulo 17, en el verso 3, dice así: y esta es la vida eterna. Escúchame bien, por si tú tenías una creencia errónea de lo que era la vida eterna. Esto es la vida eterna. Así es. En el amén. Que te conozcan a ti. Fíjense. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. ¿A quién? Bueno, el único Dios verdadero. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Bueno, pues lo voy a conocer cuando yo vaya al cielo, cuando yo llegue allá, y allá lo voy a ver, y allá lo voy a conocer. Bueno, no, esa no es la verdadera, toda la verdadera vida eterna. Si es conocerlo a Él cara a cara, como dice Apocalipsis 21, del versículo 4 en adelante, claro que sí, es conocerlo a Él un día cara a cara. Pero ¿cómo lo voy a conocer a Él? Cuando yo llegue al cielo, dice la Escritura, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo yo puedo tener, según Juan 17:3, la verdadera vida eterna? Conocer a Dios, claro, por medio de Jesucristo, a quien Él ha enviado. O sea, que según las Escrituras, la verdadera vida eterna no comienza cuando yo llegue al cielo, cuando yo llegue a esa morada eterna que el Señor ha ido a preparar y conozca a Dios cara a cara. La verdadera vida eterna empieza, dice la Escritura, ahora mismo, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús y empezamos entonces a conocerlo a Él cara a cara a través de las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos revelan al Padre a través del Hijo. En Hebreos capítulo 1 dice el Señor que en otro tiempo el Señor nos habló por medio de los profetas, y por medio de los profetas conocíamos al Padre, quien era Dios, que se daba en revelación a ellos para que hablaran. Y ahora, dice la Escritura, lo conocemos por medio del Hijo Jesucristo. O sea que si tú hoy empiezas a conocer a Jesús, tú vas a llegar a conocer a Dios. Pero si no es a través de Jesús y es a través de algo fuera de la voluntad de Dios, nunca lo vas a conocer. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y solo a través de ella tú y yo podemos llegar a tener un conocimiento pleno de la verdad, de lo que Dios es, de quién es Dios y de la relación que podemos tener diaria y constantemente a través de su palabra. Solo a través de las benditas Escrituras podemos conocer al Señor. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Lo que dice la Escritura de conocer a Dios. Dice así, el verso 22. Y Samuel, quien era el profeta, dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en los sacrificios que se hacían constantemente en el templo. Y a veces tú dices, yo hago sacrificios, yo hago esto, hago buenas obras. Bueno, se complace Jehová, pero dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es más agradable para Dios? El que tú hagas sacrificios, el que camines de rodillas largos días y te asolees y vayas de aquí a la villa o de aquí a donde tú quieras ir
haciendo sacrificios para el Señor, déjame decirte, no, para el Señor es mejor ciertamente que obedezcas y que escuches su palabra, la entiendas, la creas y obedezcas por fe lo que Él está plasmando aquí. ¿De qué sirve hacer todo lo exterior cuando lo interior no lo estamos haciendo, purificando nuestras almas a través de la palabra bendita, palabra de Dios? Si el Señor no está haciendo la obra en nosotros. Oseas capítulo 6, verso 6 dice esto: porque misericordia quiero, claro que sí, compasión los unos por los otros, y no sacrificio. ¿De qué sirve ver al hermano que tiene hambre en estos tiempos de circunstancias, de situaciones, si no lo ayudas, si no das, si no estás atento a la necesidad? Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es lo que agrada al Señor, el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos, dice la Escritura, ser libres, porque la verdad os hará libres. Pero si no conocemos a Dios, no meditamos en las Escrituras, como había mencionado en las otras enseñanzas anteriores, de nada sirve. Vives en un mundo religioso, en un mundo externo de Dios, en tu propio mundo, mientras no sea la palabra de Dios la que nos alimente, la que nos nutra día con día, como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Déjame decirte, estás fuera de la voluntad de Dios y estás dentro de tu propio yo, de mi propia voluntad, y lo que tenemos que hacer morir es pues nuestro propio yo, para que Él reine en mí y viva en mí, y entonces yo camine conforme a su voluntad y no conforme a la del hombre ni conforme a la mía. Entonces, ¿qué es la verdadera vida eterna? Que conozcas a Dios. Claro que sí, vas a llegar allá y vamos a llegar allá, pero es por medio del Señor Jesucristo. Es ahora, dice la palabra de Dios, que podemos conocer a Jesús. No es después de que te mueras. Después de que te mueras ya no vas a poder conocer a Dios. Ya vas a estar muerto y separado por la eternidad. Es ahora cuando el Señor extiende sus brazos para que dice: venid a mí. Todos los que estén cargados y trabajados, esforzándose por entrar por la puerta ancha. La gente está así, tratando de entrar por obras, tratando de entrar por su propio yo, por su propio mundo. Pero el Señor dice: no, es por mi propia puerta. Es por esa puerta donde vas a entrar, aunque sea forzado ahí, ¿verdad? Pero vas a entrar. Entonces, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que lo conozcas a Él hoy por medio de su palabra, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, mirándole, le amó, como Él te ama a ti y me ama a mí. Y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué decía el Señor? Misericordia quiero, amor por los unos por los otros, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Este hombre era un hombre rico, quizás era un hombre importante por una posición. Pero él aún en sus riquezas y en todo lo que él tenía, él se sentía justo, él se sentía bueno. No le importaba la necesidad de los demás, no miraba más allá de lo que él podía ver, su contorno, su yo, mi yo, mi yo. Se envaneció en sí mismo, se sentía cómodo en sus riquezas. Yo estoy bien, pues soy bendecido por Dios, lo tengo todo, no necesito, es más, no necesitaría yo ni de Dios si lo tengo todo. Pero este hombre pensó en la vida eterna, pensó en el después de la muerte. ¿Qué haré para heredar esa vida eterna? Y el Señor, conociendo entonces nuestros corazones y conociendo el corazón y la dureza de este hombre realmente y la falta de amor, porque la ley se cierra en dos partes: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mirándole, le amó. Le miró con compasión, le miró con un deseo ferviente de que él entendiera, abriera sus ojos y viniera a él, a Jesús.
Una cosa te falta, dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Todo lo que tú tienes, dice Jesús, es pasajero, es superficial, es terrenal, aquí se va a quedar, no es duradero. Al final de cuentas. Pero su corazón estaba duro. Su corazón estaba realmente hacia las riquezas, confiando en lo que él tenía en sus posesiones. Él no tenía verdaderamente un amor ni por Dios ni por los demás. Estaba muerto totalmente. Estaba alejado de Dios totalmente. Entonces él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones y no podía soltarlas, no quería dejarlas para seguir a Jesús. Y así estamos a veces los seres humanos, no queremos dejar nuestras posesiones para seguir a Jesús. Los ricos, ¿cómo voy a dar todo mi dinero a los pobres? ¿Cómo voy a dar a la iglesia? El pastor solo se llena de mis riquezas, vive de lo que yo tengo. No, eso no es cierto. Nosotros vivimos lo que Dios nos provee. Nosotros no vivimos por tu riqueza ni por lo que tú tengas, vivimos por fe, por la obediencia a Dios. Quizás hay quienes lo hacen y falsos maestros, aunque el obrero es digno de su salario, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una dureza del corazón. A veces hasta en este tiempo de pandemia nos olvidamos de que tenemos que diezmar y que tenemos que dar, porque la iglesia tiene que seguir funcionando, tiene que seguir adelante. Entonces dice el Señor, vende lo que tienes, dale a los pobres, ablanda tu corazón, ve la necesidad, ve la circunstancia. Ya fuiste a un vecino que necesitaba un pan, que necesitaba comer, preguntaste, oye, ya comiste, necesitas algo, aquí estoy para apoyarte. O solamente te guardas en tu casa y te restringes y no quieres ver a nadie, ni tomar el celular, ni compartir la palabra y estar ahí encerradito en tu casa y aquí que no me toque la pandemia. Mejor mándate a hacer un nicho de cristal y ahí enciérrate para que no te toque ni el aire. Hay necesidad fuera de nosotros y tenemos que ir y seguir predicando el evangelio porque es necesario que la gente escuche, porque la gente se está muriendo sin Cristo en los hospitales, en sus casas, en las calles, en accidentes. Pero eso es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. No todo es diversión, no todo en la vida es convivio, es hacer la voluntad del Padre, como Él dice, a través de su palabra, la bendita palabra de Dios. Quizás tú digas, yo no soy rico, yo no tengo posesiones. Pero ¿qué es lo que te detiene venir a Jesús? Hay jóvenes, hay gente que se le invita a personas a venir a la iglesia los domingos, venir a escuchar la palabra en un hogar. Y dicen no tener tiempo porque van a jugar al fútbol. ¿Cómo la gente puede desvelarse y salir temprano a las 6, 7 de la mañana? Ya van corriendo a un campo para ir a jugar y patear una pelota. Y no poder salir a las 11 de la mañana para ir al culto. Para ir a escuchar la palabra de Dios. Para ir a alimentarte de la palabra de Dios. ¿No es triste y es vergonzoso? Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está invitando a tener una relación con Él, ¿cómo podemos tener tiempo para ir a la playa, para ir a tomar cerveza, para ir a hacer tantas otras cosas y no para buscar a Dios? La iglesia del Nuevo Testamento se reunía todos los días. Hoy en día nosotros, si acaso, un día entre semana y el día del fin de semana. Pero es por la dureza de nuestros corazones. Es por la falta de amor a Dios. Es por la falta de sinceridad verdaderamente al servicio de Dios. Y Dios nos está invitando y nos está llamando constantemente a dejar todo aquello que nos detiene, buscar a Dios, caminar en su voluntad. No importa si tienes o no tienes dinero, siempre hay algo que te impide acercarte a Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no habla de posesiones económicas. Este hombre, de lo que está hablando Jesús realmente es de lo que te separa de venir al Señor.
la flojera de levantarte temprano, la flojera de no leer la Biblia, de no orar, de no venir a estar con los hermanos, la flojera de no entregar tu vida al Señor. Bueno, cuando ya me esté muriendo como el hombre en la cruz, entonces ahí, y si no tienes esa oportunidad, y si te mueres en un accidente, y si te mueres de un paro cardíaco, ni siquiera vas a poder pensar en Dios. Y tu eternidad no va a ser con Dios, va a ser separado de Dios por la eternidad. El Señor es bueno y es maravilloso y nos ama. Y nos ama tanto que Él sigue dando la oportunidad hasta el día de hoy de que vengamos a Él, de que tengamos una relación con Él. Él nos ama, Él miró con amor y compasión. Quizás tú me veas a mí y digas, este hermano ni amor ni compasión. No, sí, es tanto el amor de Dios que nos constriñe y nos lleva a predicar el mensaje de salvación con pasión. Porque es Dios el que está rogando a través de nosotros para que tú vengas hoy a Él y tengas un encuentro con Él. Pero si tú endureces tu corazón, si tú verdaderamente cierras tu mente y dices, Dios no existe, yo no quiero nada con ese Dios, yo no quiero nada con ese Dios que me predican, y te encierras en el Dios de tu imaginación, pues al final de tu vida en esta tierra estarás separado de Dios por la eternidad. Piénsalo bien, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Conócelo a Él ahora, dice. Ven a mí ahora, dice el Señor. Ahora es la oportunidad de que tú decidas seguir al Señor, decidas conocerlo a través de las Escrituras, a través de la palabra, de la revelación de Dios. No hay otro medio, no hay otra verdad, si no es esta palabra, conocido como la Santa Biblia. Así que Dios te invita ahora a conocerlo. Dios te invita ahora a decir, aquí estoy, Señor Jesús, perdóname. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo vivir así, separados de ti. Mis hijos, mi familia, todos es una cadena que ahí vienen como eslabones pegados a ti, y tú los vas guiando, pero los vas guiando hacia el abismo y no hacia la vida eterna. Ahora es el tiempo que tomes esa bendita decisión de seguir al Señor, de amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Espero que esta palabra haya sido de edificación, de confrontación y de bendición para tu vida. Vamos a ir al Señor en oración.